Y seguimos en Per Sempre Italia, las colectividades. Y en el día de hoy, Mar del Plata, como había dicho anteriormente, cumple 150 años. Por tal motivo, nos comunicamos con María Schweigart, descendiente de uno de los fundadores del Club Teutonia de 1931. Hoy en día es socia del Centro Alemán de Mar del Plata y realiza investigaciones y charlas sobre los inmigrantes alemanes en nuestra ciudad. El martes 17 de octubre del 2023 se realizó una charla en Villa Mitre sobre obras de alemanes en la preguerra en Mar del Plata. En dicha charla plasmó aquellas huellas que dejaron aquellos inmigrantes y que hoy en día se pueden disfrutar en nuestra ciudad. Un gusto estar contigo otra vez. María, coméntanos un poco sobre esta charla que realizaste el 17 de octubre del año pasado, así como los alemanes fueron construyendo y armando esta Mar del Plata. Sí, exactamente. Y bueno, hoy en este día tan especial es un placer hablarnos y referirnos a esto que significa como un homenaje que le hacemos a Mar del Plata, ¿no? De aquella, justamente de aquel saladero de un inmigrante portugués. Estamos ante esta ciudad tan importante que ni siquiera Patricio Peralta Ramos, su fundador, la imaginó. Creció con muchos sueños, muchos entusiasmos, muchos pobladores que llegaron hasta aquí, en su mayoría en un principio inmigrantes. Y bueno, nuestra ciudad se formó justamente por tantos inmigrantes que llegaron aquí y que le dieron ¿no es cierto?, una idiosincrasia, una identidad a Mar del Plata, por los inmigrantes. En este caso, nos vamos a referir, queremos agradecer a todos nuestros ancestros alemanes que la eligieron para vivir aquí. Eso sería la principal homenaje que le hacemos hoy y que de alguna manera quisimos rescatar en esa charla que mencionaste. Hablaste un poquito sobre lo que es la construcción del Torreón del Monje, los caños, Menesman. Exacto. Mira, vamos a mencionar antes algo, ya que hablamos de la inmigración alemana, porque acá tuvimos, si bien la mayoría es italiana-española, la alemana ha ocupado un cuarto lugar más o menos en la cantidad de inmigrantes alemanes. Vamos a mencionar, ya lejos, ¿no?, el primer austríaco que estuvo en estas tierras. ¿Quién no ha escuchado hablar de la Laguna de los Padres, la Sierra de los Padres? Y bueno, ahí estaba Matías Strobel, que actuó como un sacerdote jesuita en este lugar, que después justamente junto a otros misioneros forman las calles del Parque Luro, recordando aquellos años que estuvieron conviviendo, ¿no?, con nuestros indígenas en esa época. Bueno, después son los primeros que llegaron. Y ya tenemos a fines del 1800, vino un alemán, Daniel Dickmann, que en el registro oficial de extranjeros figuraba él y otro alemán, nada más. Estamos hablando de 1887. Bueno, este señor era hacendado, un empresario que llegó acá a Mar del Plata para invertir, para convertirla en una ciudad que estaba creciendo, estaba en pleno auge. Estamos hablando ya de fines del siglo XIX, ¿no es cierto? Y este señor tenía una actividad ganadera, agrícola, levantó un hotel, o sea, invirtió en nuestra ciudad, tuvo varios hijos, entre ellos una hija que se destacó por ser una doctora en ciencias naturales, que se llamó Guillermina Dickmann. Bueno, ella fue la que inclusive se destacó era marplatense y se destacó por su obra en esa área de la ciencia. De hecho, en Camé hay una calle que lleva su nombre. Bueno, eso era un poco lo que queríamos, como ser los primeros que llegaron, o sea, en esa primera oleada, antes de la guerra. Después vinieron de la Primera Guerra Mundial, llegó otra ola de inmigrantes, y después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la que vamos a referirnos principalmente de la Primera Guerra Mundial, y vamos a hablar de un ícono de Mar del Plata, que es el Torreón del Monje. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pero ante todo, ¿quién lo creó? ¿Quién hizo la promoción? Don Ernesto Torquín, que hizo
como una iniciativa, como en un lugar, como un parador, como llamaríamos ahora, en un lugar que quiso hacer a imagen y semejanza de los castillos que él había conocido en Alemania. Si bien era argentino, era hijo de alemanes. Bueno, quiso replicar, invertir aquí en este lugar y darle era no solamente un lugar para estar, sino también una confitería que actuaba en verano. Bueno, después él la donó a la Municipalidad de Mar del Plata. Y en el año, después ya pasan los años, hay distintos caseros, y en el año 1927 llega una compañía alemana. Bien, no nos olvidemos que también el arquitecto que hizo ese torreón, que conocemos la parte antigua, la que da hacia el sur, la de 1904, era del arquitecto Karl Norman, también alemán. Y en el año 27 llega una compañía alemana que es la ampliación que conocemos hoy, esa pedana que da sobre el mar, bueno, la realiza una compañía alemana especialista en hormigón armado. Y nos deja esa gran obra que hasta el día de hoy es tan representativa nuestra, tan ícono, ¿no?, para todos los marplatenses y los visitantes. Y después de lo que es el Torreón, ¿qué otras construcciones se pueden observar o ver que hayan hecho los inmigrantes alemanes acá en Mar del Plata? Claro, vamos a continuando el Torreón del Torreón, ¿no es cierto? Nos vamos hacia otra muy cerquita, una construcción muy importante, principalmente el Hotel Provincial y el Casino Central. Ahí actuó, ustedes saben que eso fue fines de la década del 30 y parte del 40, durante 10 años se construyeron esas dos grandes edificaciones que nos identifica tanto, ¿no?, en tantas postales. Bueno, en esas participó, si bien el arquitecto fue Alejandro Bustillo, una de las empresas fue la empresa Schmidt, también una empresa alemana especialista en lo que tenga que ver con construcción, hormigón armado, y bueno, y le dio forma a semejante, ¿no es cierto?, edificación en que la podemos observar todavía. Bueno, sabemos entonces ahora que también ahí actuaron una empresa alemana con sus operarios alemanes, como pasó en el Torreón, ¿no? Y continuando con eso, contanos un poco sobre los caños Mannesmann. Otras de las construcciones que sería, hay una parte de construcciones también, no sería puntualmente lo que no lo podemos ver, está bajo tierra. Vamos a referirnos a los tubos Mannesmann. ¿Qué es esto? Bueno, en la década del 30 y parte del 40, acá había una sucursal de estos tubos. Eran unos tubos que se importaba, se traía, justamente había una sucursal acá, se traían de Alemania, que eran grandes tubos sin costura de hierro fundido muy fuerte, que servía para, ¿no es cierto?, el desagüe de aguas cloacales y pluviales, con lo que significaba, necesitaban una presión muy fuerte para poder soportar el agua. Entonces directamente no había en este país, y también en esa época se traía, ¿no es cierto?, de empresas que venían y actuaban de esta manera. Estos tubos los de tierra, pero están todavía. Fue una gran obra. O sea, tenemos construcciones visibles y no visibles, pero están. Está, ¿no es cierto? Está. Y vamos a redondear con una construcción que también la podemos ver. Y que en esto, por suerte la conservamos, porque lamentablemente hay otras mansiones que inclusive fueron de también de residentes alemanes que han sido demolidas. Nos vamos a referir a la Villa Bari, que está al lado, para los que la ubican, la Villa Devoto, que está en Buenos Aires y Brown, que por suerte se ha recuperado. La compró el Poder Judicial para tener varias dependencias. Bueno, fue construida justamente en la década del 20 por un alemán, un empresario alemán que quiso hacer esa edificación y dejarla, ¿no es cierto?, ofrecerla a Mar del Plata. Él era Teodoro Bare Wittgenstein, que era también un hacendado aquí en Mar del Plata. Bueno, esa nosotros la podemos ver en esa esquina. O sea, como construcción. Seguís investigando, siempre estás investigando, y seguramente esas investigaciones van a ir para una futura charla y exposición.
Claro, la idea justamente es, porque como ya decíamos, no tenemos mucha parte de, o sea, hay muchos escritos sobre la gran colonia, inmigración de inmigrantes españoles e italianos, y también queremos referirnos a todo aquello, también obras, ¿no? Emprendimientos, otras labores en otras áreas, ¿no? Porque así como los demás, hemos hablado mucho de construcción, pero hay otros tipos de obras que también han quedado, de emprendimientos, de trabajos, ¿no es cierto?, de oficios que se dedicaron inclusive en el área del campo, y podemos, por suerte, ir ubicando a muchos descendientes de esos alemanes. Inclusive, por ejemplo, yo te mencionaba hoy Daniel Dickmann, que vino en 1887. Bueno, hemos podido ubicar a la bisnieta, y que nos está pasando datos como para ampliar lo que él aportó, lo que él dejó en Mar del Plata. Bueno, esa es la idea. Hemos podido ubicar también a otro descendiente, que ese te lo menciono como, no se ve la obra, pero está también, de Enrique Stricker. El ingeniero Stricker fue también un alemán que estuvo en lo que fue la parte antigua que tenía del Molino Luro, que también a principios del siglo XX actuó en esa zona, construyó junto a otras personas la primera usina eléctrica. O sea, ya tenía una, el Hotel Bristol. Bueno, él construyó otra junto a sus socios. También colabora en el entubamiento de del arroyo Las Chacras, que sabemos cruza en diagonal por la ciudad. Bueno, contribuyó con 200 metros. El arquitecto Cova, que fue un gran historiador nuestro, que lo recordaba, él dedicó un capítulo entero a este ingeniero en su libro Barrios del Oeste, reconociéndolo como con el gran aporte tecnológico que él hizo, este ingeniero alemán, a Mar del Plata. O sea que también se diría que es otra de las obras que tal vez no las vemos, pero están, o que sentaron precedente para otras mejorías, ¿no es cierto? Porque eso también no vale. Así que bueno, estamos ubicando de a poquito, queremos hacer ese trabajo, seguimos investigando. María, ¿cuánto hace que estás investigando los inmigrantes alemanes acá en Mar del Plata? ¿Cómo comenzó tu búsqueda? La idea es buscar, por supuesto, en bibliografía. Entonces uno, así como dijimos, bueno, a ver, en el registro oficial hay nombres, en censos, por ejemplo, está la identificación de dónde procedían. Bueno, de esa manera uno los puede ubicar. Por ejemplo, la idea es encontrar en la bisnieta, por ejemplo, de Dickmann, es increíble, pero la encontramos por Facebook. De esa manera uno busca el contacto, o por ahí se relaciona con alguien. Ya tenemos entrevistas pendientes. Por ejemplo, vamos a hablar está la librería alemana acá en Mar del Plata. Bueno, pertenecía también a mellizas, hijas de alemanes, y bueno, vamos a hacer entrevistas con ellos. O sea, para contarnos en este caso, bueno, es un comercio, un emprendimiento que todavía existe. Otro más que vamos también a hablar, algunos tal vez ya la han conocido, está la que sería Los Alemanes, de la familia Hoffmann. Bueno, la familia Hoffmann vino hace muchas décadas. Él no construyeron, no fueron constructores, pero sí, como decíamos, trabajaron en el campo, en actividades rurales, y de hecho se dedicaron, ¿no es cierto?, a tener su campo para hacer los quesos famosos que están todavía hoy presentes, que los ubicamos en la Ruta 2, cerquita, a la altura del kilómetro 390 más o menos, yendo para Buenos Aires a la izquierda. Bueno, esta sería otra de las maneras de que, tenemos la entrevista con ellos para que nos cuenten sobre sus ancestros, y ahí armando una historia, ¿no?, que es un poco el homenaje que le hacemos a esa inmigración alemana que le dio identidad a nuestra ciudad, que le dejó soporte. Claro, como que una cosa te lleva a la otra, es una entrevista y justo esa entrevista sale otra entrevista porque conoce un amigo, tiene un pariente. Entonces, claro, es algo interminable, pero todo suma para tener un documento, un vestigio de que eso pasó. Exacto, esa es la idea, porque a la medida que uno lo conversa con otro y bueno, esa otra persona, yo conozco a tal, porque por ahí no todo de esa manera, ¿no es cierto? El hablar con uno, con otro,
más allá de los registros que decíamos, ¿no? Que podemos encontrar apellidos, pero siempre está eso, influye mucho, y por eso la difusión que ver, y se están abriendo puertitas que van dando lugar, y entonces surge toda esa historia, en este caso la historia alemana, o sea, que desde ya no ha sido la mayoría, pero que sí que hizo su aporte más de lo que pensábamos. Eso es lo bueno de todo esto. De todo lo que has investigado, ¿qué fue lo que más te gustó, te llamó la atención, te fascinó? Claro, uno quiere, tal vez se queda con, en mi caso, por ejemplo, ¿por qué digo el Torreón del Monje? Porque también otra cosa que hablamos ese día en la charla, ahí, en este caso mi padre, que participó de la ampliación del Torreón, él estuvo en contacto con otros alemanes que habían llegado ya, estaban los operarios, pero después él, al estar en la ciudad, él se queda a vivir acá, forma su familia acá, conoce otros alemanes, y ¿qué es lo que ocurre? Algo también que ayuda. Se crea el Club Teutonia. El Club Teutonia fue con un grupo de alemanes que fundan el club en el año 1931, y de esa manera, como quedó toda la documentación de ella, ahí también había apellidos. Eso fue un gran antecedente, que el día de mañana, hasta hoy, no está el club, está el centro alemán, al cual pertenezco y que existe, pero en ese momento había estado previamente un grupo, pero era muy pequeño, en la década del 20, y se refunda, se une en el año 31 con todas estas personas que realmente tienen su sede, tienen actividades deportivas, practican todo lo que tenga que ver desde el famoso, ¿no es cierto?, de la actividad propia de la que hacen ellas, nosotros lo conocemos del bowling, pero sería, ¿no es cierto?, la bola grande. Ellos, era una de las prácticas, y lo principal, los encuentros sociales, la importancia que le daban justamente a las fiestas de Navidad, a las fiestas de Año Nuevo, porque era la unión de la familia, eran momentos especiales, y lo realizaban con tanto esmero como para que esos momentos que vivan toda esa gente les quede presente, los grandes, los niños, había juegos, y lo más importante, que fundaron una escuela. O sea, eso sería un antecedente a lo que es hoy el Gutenberg, ¿no es cierto? Pero se creó una escuela, también totalmente planificada, reconocida, donde aparte de enseñar el idioma alemán, otro tipo de actividades que hacían en contraturno, y tenía una biblioteca que llegó a tener como 300 libros. Esa es la década del 40, ya conocemos, ¿no?, con lo que significó la guerra. Eso se fue perdiendo de alguna manera, ahí fue que se deshizo de a poco, pero muchos de sus miembros siguieron siendo amigos. Pero bueno, fue un momento muy especial, viendo ¿no es cierto?, la plena guerra mundial en Europa. Pero también ahí, de esos lugares, hemos encontrado otras personas buscando los nombres, y también llegamos a otra nieta de, por ejemplo, la familia Clon, que había sido amiga de mi padre. Bueno, ubicamos una nieta, y la cual estamos en contacto, que nos está suministrando datos. Eso todavía hay que darle forma. María, para aquellas personas que quieren saber más sobre vos, sobre lo que realizás, ¿dónde podrían ingresar o con quién se tenían que comunicar? Mira, eso como todavía hay tiempo, ¿no es cierto? Vamos a ver todo lo que nos llevan, en la medida, porque uno busca y por ahí puede surgir otro que no sabemos. Entonces, en el transcurso de este año queremos terminarlo, y por supuesto, eso va a ser un trabajo que lo va a presentar el Centro Levan en algún momento, cuando lo terminemos y podamos redondearlo bien, ¿no es cierto? Que sea un trabajo que realmente tenga un gran contenido y información para que quede, porque si no se pierde, que es lo que uno dice. Nosotros tenemos que resguardar, eso es lo que uno resalta mucho, ¿no es cierto?, para todos. Concuerdo con vos. Exacto, que se quede, porque si no, hay mucha gente que tiene hasta quinta generación, ¿no?, que ha vivido en Mar del Plata, y a veces se pierde, queda en oral, pero lo bueno es que quede escrito.
y esa es una manera para que después nuestros hijos, nietos, sepan lo que hicieron sus mayores, porque hay que darle valor, que entiendan el valor de los mayores, en este caso de los inmigrantes, ¿no? Que aportaron, que lucharon con su esfuerzo, con su desarraigo, por haber tenido que ir de sus lugares de origen, ¿no es cierto? María, y bueno, esa es muchas gracias el propósito. Por tu tiempo y por dar este homenaje en el día hoy de Mar del Plata, que cumple 150 años. Por supuesto, hoy es un día muy especial y uno como orgullosa de marplatense, uno viví los 100 años con la torta también enorme, que bueno, ahora no lo fue, un día especial, pero es un gran orgullo para todos los marplatenses que queremos esta ciudad. Muchas gracias, María, por tu tiempo. Gracias a vos por esta oportunidad, Silvana. Chau, chau, María. Con nosotros María Schweiger, descendiente de uno de los fundadores del Club Teutonia de 1931 y hoy socia del Centro Alemán de Mar del Plata, que cualquier persona que quiera saber un poco más sobre el Centro Alemán de Mar del Plata lo pueden encontrar en Facebook. Y bueno, y como dije anteriormente, cada inmigrante, sea del país que fuese, ha dejado un poco de su cultura en La Feliz.